Ok, bienvenidos. Mi nombre es Alexander Cáceres y la propuesta investigativa que deseo desarrollar tiene como título Aportes teóricos en orientación vocacional ocupacional para estudiantes de último grado de educación secundaria en Colombia. El objetivo general de esta investigación está dado en generar aportes teóricos en orientación vocacional ocupacional para estudiantes de último grado de educación secundaria en Colombia, y los objetivos específicos están en inicialmente determinar los fundamentos teóricos de la orientación vocacional ocupacional para estudiantes de último grado de educación secundaria en Colombia, es decir, cuáles son los lineamientos a nivel nacional que tenemos frente a este fenómeno. En segundo lugar, describir las características de las prácticas institucionales en relación con la orientación vocacional ocupacional de los estudiantes de último grado de educación secundaria, es decir, describir qué se está haciendo en el momento frente a este fenómeno en la institución educativa. En tercer lugar, identificar las concepciones en relación con la orientación vocacional ocupacional de estudiantes de último grado de educación secundaria y las necesidades actuales. Esta información nos la darán nuestros informantes clave dentro del proceso investigativo. Y por último, ya con toda esta información, poder generar aportes teóricos que orienten los procesos en orientación vocacional ocupacional en estudiantes de último grado de educación secundaria en Colombia. La justificación de la presente propuesta investigativa está dada principalmente por los resultados o los datos que nos arroja SPADIES, que es el Sistema de Información para la Deserción Escolar en Colombia, y quien nos dice que estamos en niveles muy altos. En las últimas cifras que se dieron en el 2020 se dice que se siguen manteniendo niveles por encima del 35% de deserción escolar entre instituciones técnicas profesionales e instituciones de educación superior. Asimismo, el Gobierno Nacional, tratando un poco de atender la situación, saca la resolución 3842 del Ministerio de Educación en el año 2022, un poco para apoyar esta situación, y la idea es que desde las orientaciones escolares de las instituciones educativas del país se diseñen, implementen y evalúen acciones que contribuyan a la orientación vocacional, profesional y socioocupacional de los estudiantes, un poco para mitigar los temas de deserción escolar que existen. Sin embargo, la tesis que antecede esta propuesta investigativa está precisamente en que se reconocen todavía algunas situaciones y se cree que no existen herramientas contextualizadas, aportes teóricos para que estos profesionales que atienden a situaciones de orientación escolar en las instituciones educativas tengan para el desarrollo de los programas o procesos en orientación vocacional. Se siguen observando independientemente acciones aisladas, esporádicas, y sobre todo acciones que no tienen en cuenta la multiplicidad de factores que se tienen que tener en cuenta para el análisis de este fenómeno y poder construir programas o acciones eficaces. En ese sentido, esa tesis es un poco lo que buscamos corroborar en la presente propuesta investigativa. La fundamentación teórica, revisamos algunas teorías y creemos que la teoría de Francisco Rivas es una teoría muy amplia que toma la orientación vocacional ocupacional como una ayuda técnica que se hace dentro de un proceso de acompañamiento a estudiantes o a personas que tienen dificultades con la elección de lo que va a ser su formación para el futuro o tienen algún tipo de incertidumbre en esta área. Es una teoría muy amplia que toma la mayor parte de factores que pueden intervenir en un momento dado, y también toma en cuenta las edades y el desarrollo psicosocial de las personas que están dentro de los procesos de orientación vocacional. Asimismo, también se toman en cuenta las teorías de Holland, la teoría de Donald Super, la teoría de la autodeterminación, que son las teorías más relevantes que existen en estos momentos que explican el fenómeno. Y hay unos enfoques muy interesantes también que tratan de determinar o de explicar este fenómeno, que son el enfoque de rasgo psicológico, el enfoque psicodinámico, el enfoque rogeriano, el enfoque cognitivo-conductual, que también son importantes y se tomarían en cuenta en algún momento como teorías de complementariedad para el desarrollo de la investigación. La metodología que se desea utilizar es el enfoque cualitativo, que básicamente, digamos, trata de
orientarnos hacia la descripción de un fenómeno más que la cuantificación. Es la descripción de un fenómeno social de la forma más rigurosa posible para lograr obtener, digamos, unos resultados frente a esta realidad que determina el fenómeno. Como hablamos de fenómeno, el método es el método fenomenológico, ya que pretendemos es observar un fenómeno, analizarlo, interpretarlo, describirlo, básicamente para poder tratar sobre él. Y es una investigación que se da dentro de un contexto, histórico, de una realidad contextual en un espacio físico, por lo tanto el corte es etnográfico. La investigación etnográfica es una investigación que se desarrolla en estos momentos en un contexto educativo. Casi siempre en contexto educativo se desarrolla ese tipo de investigación etnográfica y se da para el análisis crítico, reflexivo, que permita describir e interpretar precisamente la situación de un fenómeno en un contexto social, en unos actores específicos de la realidad que pueda existir frente al fenómeno. El escenario que se escogió es el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, es una institución representativa en la ciudad de Cúcuta Norte de Santander, fundado en 1903 y específicamente para analizar la orientación vocacional ocupacional, es básicamente las acciones que se desarrollan en estudiantes de último grado en esta institución educativa. Los informantes clave, tomamos 5 informantes clave, inicialmente el psicólogo que tiene la función de orientador escolar, sobre él recae básicamente el liderazgo de estos programas, de estas acciones. El titular de 11 grado, el directivo que es el coordinador académico y 2 estudiantes de 11 grado. La recolección de información se dará a través de la entrevista semiestructurada. Es un instrumento que en la investigación cualitativa nos permite procesar y comparar, digamos, toda esa información para poder acercarnos a la realidad del fenómeno, cómo se presenta. Es un instrumento que se puede ajustar a los tiempos, a la misma entrevista con contrapreguntas para poder determinar de alguna manera las realidades que puedan existir. Y la observación, que es un instrumento también que nos permite anotar aquellas cosas que dentro del contexto puedan ser relevantes frente a la descripción del fenómeno. Y por último tendríamos entonces el análisis de información, que se daría básicamente a través de la correlación de toda esta información, la creación de categorías, la clasificación, la interpretación de toda esta información para la construcción de elementos de significado, en este caso elementos teóricos frente al fenómeno de orientación vocacional ocupacional en estudiantes de último grado de educación secundaria. Ok, muchas gracias a todos, espero les haya interesado la propuesta investigativa y hagan todas sus preguntas y todos sus aportes que pueden apoyar al proceso que se desea realizar. Muchas gracias.